Los liberales tuvieron conciencia de la importancia de la educación de las mujeres. Benito Juárez escribió: Formar a la mujer, con todas las recomendaciones que exigen su necesaria y elevada misión, es formar el germen fecundo de regeneración, mejora social. Por esto es que su educación jamás debe descuidarse. Con el triunfo del liberalismo se estableció la enseñanza primaria gratuita, obligatoria y laica. Se creó la escuela secundaria para señoritas, la escuela de artes y oficios y la normal superior. Después, las mujeres ingresaron a la universidad. Al expedirse la Ley de Instrucción Pública de 1867, se consideró la creación de una escuela secundaria para señoritas, lo que ratificó la Ley del 15 de mayo de 1869. Esta se instaló en el antiguo convento de la Encarnación, hoy sede de la Secretaría de Instrucción Pública. María de Belén y Méndez fue la directora del nuevo establecimiento, quien en su discurso inaugural señaló: Nada hay más útil e interesante que la educación de la mujer, y cada individuo está en el deber de contribuir, de la manera que le sea posible, y en el círculo que le ha tocado, a la grande obra de la reforma social de que tanto necesitamos, y la que indudablemente debe tener principio en la educación de la mujer. Ninguna nación ha alcanzado el refinamiento de la civilización hasta que no se ha ocupado de la mujer. A fines del siglo XIX, las revistas femeninas, impulsadas primero por mujeres cuyo contacto con el extranjero les había permitido tener una cultura menos tradicionalista, como Laureana Wright o Concepción Jimeno. Estas publicaciones empezaron a despertar la conciencia femenina en torno a sus derechos a la educación y al sufragio. Mujeres como la periodista y escritora guerrerense Laureana Wright lucharon a través de sus escritos por el sufragio y la igualdad de la mujer. La autora de La emancipación de la mujer por medio del estudio fundó la primera revista feminista de México, Violetas de la Náhuac, así como el periódico Mujeres de la Náhuac. En su artículo, La emancipación de la mujer por medio del estudio, afirma: ¿qué necesita la mujer para llegar a esta perfección? Fuerza de voluntad, valor moral, amor a la instrucción y sobre todo amor a sí misma y a su sexo para trabajar por él, para rescatarle de los últimos restos de esclavitud que por inercia conserva. Defendía en sus artículos los avances que las sufragistas iban logrando en otras partes del mundo y demandaba la igualdad de derechos de los dos sexos como la verdadera regeneración de la humanidad. En el artículo El sufragio de la mujer del 24 de febrero de 1899, escribe: ya en el territorio de Wyoming la mujer goza del derecho de sufragio por completo. En Kansas del sufragio municipal, en Arkansas y Mississippi tienen el voto en la cuestión de licores y en 14 estados más y 4 territorios tienen el derecho más o menos amplio para el voto sobre escuelas. Cabe destacar que Laureana fue la primera mujer que logró ingresar en la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. El 16 de noviembre de 1871 se creó la Escuela de Artes y Oficios por iniciativa de José María Castillo Velasco, quien era el secretario de Gobernación, para que las mujeres pobres pudieran aprender un oficio. Se les daba también alimentos. A fines del siglo se les enseñó telegrafía, mecanografía e inglés. La escuela desapareció a principios del siglo XX. Por iniciativa del presidente Sebastián Lerdo de Tejada, en 1875 se introdujo la enseñanza de la pedagogía en la Escuela Nacional Secundaria para Señoritas, convirtiéndose en una escuela normal. De ella egresarían las primeras profesionistas que recibieron el reconocimiento de la sociedad. El gobierno porfirista fundó en 1888 la Escuela Normal de Profesoras y la Mercantil Miguel Lerdo de Tejada en 1903. Después se creó la Escuela Normal Superior en 1924. Posteriormente, la mujer llegó a la universidad. Después iría ingresando muy poco a poco en las diversas actividades públicas. Margarita Chorné, Matilde Montoya y María Sandoval fueron las primeras mujeres que se titularon como dentista, médica y abogada respectivamente. Margarita Chorné y Salazar estudió en el consultorio de su padre. Posteriormente, presentó el examen en la Escuela Nacional de Medicina para ejercer la profesión y se graduó el 18 de enero de 1886. Fue la primera mujer que recibió un título universitario en América Latina. Ejerció su profesión exitosamente durante 39 años. Chorné fue la primera dentista en México en utilizar éter en sus procedimientos quirúrgicos. Sin embargo, no fue reconocida su aportación. El Monitor Republicano, publicación periódica de finales del siglo XIX, señala el día 25 de diciembre que la señorita Matilde Montoya era conocida por ser la primera persona de su sexo que estudió la carrera de medicina en las aulas universitarias. Esto, que parecería un reconocimiento,
no lo fue, pues la misma universidad y sus colegas le pusieron múltiples obstáculos para que ejerciera su profesión. La primera mujer abogada de México fue María Asunción Sandoval, quien en el año de 1898 se tituló en la Escuela Nacional de Jurisprudencia. Su examen profesional fue captado por toda la prensa nacional debido a su corta edad y a la fama que ésta obtuvo por un caso que llevó en su práctica como pasante, en el cual demostró la inocencia de una mujer acusada de asesinato. Comenzó a trabajar en casos de criminología, sin embargo, se vio forzada a estudiar derecho civil, ya que los abogados de su época consideraron que la ley de lo criminal no era propia de mujeres decentes. En 1904 funda el primer organismo femenil, la Sociedad Protectora de la Mujer, así como la Sociedad Internacional Femenina. No obstante, la función social de la mujer siguió estando circunscrita al hogar. Los cambios culturales son lentos, llevan generaciones. Antes la mujer debía formar hijos para la Santa Madre Iglesia y después ciudadanos para el Estado. Su intervención era necesaria solo como medio, como objeto y no como sujeto de la historia. Desde 1824, las zacatecanas demandaron al Congreso Constituyente de la Primera República Federal que se les reconociera como ciudadanas. Sin embargo, ninguna de las constituciones de México en el siglo XIX otorgó la ciudadanía a las mujeres. A finales del siglo XIX, las haraperas y las tabacaleras de la Ciudad de México encabezaron huelgas para pedir mejores salarios y condiciones laborales sin lograr su objetivo.